cosas materiales para venir a honrar al Señor, porque nosotros ya no vivimos solamente, ¿verdad?, de las cosas materiales, sino ahora necesitamos las cosas espirituales. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y las cosas espirituales pues no las podemos recibir en ningún lado, solo nos las da el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y entonces, hoy pues se tomó agua, se comieron alimentos, quizás una fruta, quizás un postre, quizás, ¿verdad?, un agua fría. Sí, amén. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Y alimentaste tu cuerpo. Sí, amén. Pero tú que ya conoces a Dios, necesitas alimentar tu espíritu. Sí, amén, gloria a Dios. Y hoy te tengo una buena noticia. Amén, amén. El Señor tiene alimento para tu alma y para tu espíritu. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? Hermano, dele la gloria al Señor. Dele toda la gloria al Señor. A Dios toda la gloria. Padre, en este momento ponemos delante de ti el mensaje de la palabra para que tú, a través de este mensaje, bendigas a este pueblo que se ha esforzado a venir por tu palabra y por tu bendición. Te ruego, Señor, limpies mi vida para que tú puedas usarla. Y te ruego esa guía que viene de ti por medio del Espíritu Santo. Te ruego, Padre, que tú seas el que nos instruyas a todos. Pongo delante de ti, Señor, este mensaje. Pongo delante de ti, Señor, este pueblo. Señor, y pongo delante de ti mi vida. Ayúdanos a todos. Ayúdanos, por favor. Dice tu palabra, Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Eso es lo que hacemos hoy, Padre. Y Padre, tú sé el maestro de esta enseñanza, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Shalom Aleichem. Sí, amén. ¿Sí, hermanos? Shalom Aleichem. ¿Sí? Sí, amén. La paz del Señor sea contigo. Sí, amén. Busca el libro de Hechos, capítulo 4. Verso 1. Hechos 4:1 dice de esta manera la Escritura en el nombre de Jesucristo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a hablar de este tema, ¿sí? Y lo explica claramente, ¿verdad? La Biblia, el verso 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca del denuedo, ¿sí? Del denuedo. Tenemos que predicar con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que predicar con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es predicar con denuedo? Es creerle a Dios, ¿sí? Creer que lo que estamos diciendo es verdadero, ¿sí? Creer, ¿verdad? Y hablar la palabra de Dios con convicción, ¿sí? Tenemos que tener convicción, tenemos que tener autoridad, tenemos que tener osadía, tenemos que tener el valor, tenemos que tener la confianza, tenemos que expresar con total franqueza el mensaje. No tenemos que tener miedo de enfrentar el reto. Tenemos que tener poder, amor y dominio. ¿Sí? Y creo que todo esto solo nos lo da el Señor. ¿Sí? Creo que todo esto solo nos lo da el Señor. Segunda carta a Corintios 4:3. Segunda carta a Corintios 4:3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? Si vamos a predicar la palabra de Dios, ya sea personalmente, ya sea en la iglesia,
mismo espíritu de fe, Sí, amén. conforme a lo que está como escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sí, amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Vean, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre Dios se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Sí, amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, amén. ¿Sí? Y es claro que se necesita creer, se necesita convicción, se necesita autoridad, se necesita osadía, se necesita valor, confianza y se necesita expresar verdad con total franqueza. ¿Sí, hermanos? Y no tener miedo de enfrentar el reto. ¿Sí, hermanos? Imagínense a los apóstoles. Hacen una sanidad en nombre de Jesús. Y por causa de eso son encarcelados. Están toda la noche en la cárcel. Al otro día los sacan. Les preguntan en qué nombre y en qué autoridad habían hecho esa sanidad. Pedro y Juan dice: sepa los gobernantes del pueblo que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién lo crucificó? Ellos. Se lo están diciendo en su cara. A quien vosotros crucificasteis, ¿sí? Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Y qué pasa? Dice, entonces vieron qué? Ellos vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Y se maravillaban porque eran hombres sin letras y del vulgo, pero les reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Sí, hermano? Gloria a Cristo. ¿Qué pasa? Los líderes dicen, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, no la podemos negar. Pero sí vamos a amenazarles. Vamos a amenazarles para que ya no sigan enseñando en el nombre de Jesús. Y los amenazaron, les prohibieron
Hechos 14:31. ¿Qué cree que ni tiene 31? Lo que estoy viendo. 28 nada más. ¿No será 13:31? Deje checar. Luego un número que falla. Vamos a ver Hechos 18. Sí, amén. 26. Gloria a Dios. Amén. Ok. Es que era Hechos 4:31, no 14. Ok. Muy bien. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Mesías, el Cristo. Gloria a Dios. La Biblia nos registra la llegada de Apolos a Éfeso. Este hombre, en el verso 24, ¿verdad? Dice que era una persona que venía de Alejandría. Dice que era un varón elocuente, pero dice algo que yo creo que ahí estaba la clave. Era poderoso en las escrituras. Cuando la Biblia dice que alguien es poderoso en las escrituras, quiere decir que las conoce. Incluso hasta las tiene de memoria. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Era poderoso, ¿dónde? En las escrituras. ¿Sí? Verso 25 dice: ese había sido instruido en el camino del Señor. ¿Qué dice la Biblia de Apolos? Que él había sido instruido en el camino del Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? Un hombre poderoso en las escrituras que había sido instruido en el camino del Señor. ¿Sí? Qué importante es que tú seas instruido en el camino del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Qué importante que yo sea instruido en el camino del Señor. Sí, amén. ¿Sí? Qué importante es ser instruido. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Hoy
Como dice la palabra de Dios, no nosotros, oh Jehová, sino tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Sí? Un espíritu fervoroso. Un espíritu fervoroso. Y hermano, honestamente, eso se nota de aquí hasta Xochimilco. Digo Xochimilco porque luego vamos a comprar plantitas allá. Y venimos con gozo por una rosa que compramos, por un arbolito, un pino, un laurel, ¿verdad? ¿Sí? Y si comprar un árbol para sembrarlo afuera de tu casa, o una hermosa gardenia para colgarla de tu fachada, ¿sí? Gloria a Dios, te trae gozo. Imagínate tener un espíritu fervoroso. Imagínate. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estaríamos como los serafines, ¿no? Que no cesan de decir, pero díganlo si quieren, no dejan de decir, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su nombre. Por eso le vamos a pedir a Magali que por favor traiga más alegrías
instruye, él después públicamente con las escrituras refutaba públicamente que Jesús era el Mesías. ¿Cuáles escrituras? El Nuevo Testamento no existió hasta el año 100 después de Cristo. ¿Sí? Y hasta el año 360, por ahí de 350 y tantos, 360, se canonizaron los libros de la Biblia. Pasaron casi 350 años para decir qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y sorprendente, nada más conocía hasta el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, ¿sí? Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron una parte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Gloria a Dios. Ya le enseñaron que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar con Apolos? Apolos va a ser de gran provecho. ¿Qué va a hacer Apolos? Verso 20. Porque con gran
a ver la escritura, la santa y bendita palabra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos se vienen con un espíritu fervoroso? Un espíritu ferviente. ¿Cuántos vienen hoy, verdad, con ese espíritu de honrar, exaltar, bendecir, glorificar el nombre bendito de nuestro Padre Jehová de los ejércitos? Aleluya, santo es el Señor. Honramos a Dios, le damos toda la gloria. Bendecimos al Señor Todopoderoso. ¿Sí? Vea por favor, ¿verdad? El capítulo, déjame checarlo bien porque no lo encuentro el texto, pero ahorita aparece. Cheque este texto de Hechos 18, ¿sí? Hechos 18, y vean, desde el verso 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. ¿Sí? Dice: por cuanto Claudio había mandado que los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues él era del oficio de hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga de los judíos todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, chequen a Pablo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué labor tan titánica hacía Pablo? ¿Sí o no? ¿Cómo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo? Hechos 19. Dice en el verso 11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sí? ¿Qué hacía Dios con Pablo? Milagros extraordinarios. Ya no lo leo porque usted ya sabe que se llevaban los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades y los espíritus malos salían de las personas. ¿Sí? También quiero que lean el verso 18, y dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho a la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y nos va a decir algo la Biblia: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sí? Pero entonces estamos viendo que la obra misionera la empieza Pablo, y después llega ese hombre llamado Apolos. Entonces él tiene que, ¿verdad?, conocer. Verso 26, comenzó a hablar, Hechos 18, 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿sí?, colaboradores de Pablo, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y entonces encontramos que algunos ya decían: yo soy de Pablo, porque ¿cómo predicaba Pablo? El Señor lo usaba en la predicación. Hacía milagros Dios por Pablo extraordinarios. ¿Sí? Hacía milagros Dios por Pedro, milagros extraordinarios. Uno de ellos, ¿verdad? Bueno, bastantes, porque dice que nada más sacaban los enfermos a las calles. Y al pasar Pedro, su sombra cayera sobre alguno de ellos, dice, y los que, ¿verdad?, recibían esa no mala sombra, eran sanados. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay con Apolos? Yo no encuentro en Apolos ningún milagro. Yo no encuentro a Apolos que la Biblia no registre diciendo que hacía Dios milagros por Apolos. Era poderoso en las escrituras y no tenía esa capacidad de hacer sanidades ni milagros, pero era un hombre que conocía las escrituras, y cuando le enseñaron quién era Jesús, fue de gran provecho. Fue de gran provecho a la iglesia. El problema es que la iglesia es la que se equivoca, ¿no? Porque bien claramente ya leímos que el apóstol Pablo está diciendo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Eso ya lo leímos en la primera carta a Corintios 3:6. ¿Sí? El verso 7 dice así: que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino la gloria debe ser para Dios, porque Dios es el único que da el crecimiento. Debe la gloria al hace que las almas se salven. Debe toda la gloria a aquel que hace que, ¿verdad?, crezca la iglesia y las almas se salven. Gloria al Señor. Y Pablo está diciendo claramente en el verso 8, dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Si yo siembro la palabra y después al tiempo veo que esa persona se salvó y está yendo a otro lugar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Alguien fue a regar y fue a cosechar. ¿Sí? Pero todos son la misma cosa. O sea, no es mayor el que planta, ni el que riega, ni el que cosecha. Todos son lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Haga milagros o no, es lo mismo. Haga sanidades o no, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo.
el nombre de Jesús, está perfecto el bautismo. Sí, amén. ¿Sí? Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también están bautizando en el nombre de Jesús y ese bautismo es válido. ¿O no? ¿Es válido? Es válido, porque tenemos respaldo bíblico, tenemos Mateo 28, del verso 18 al 20, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenemos el libro de Hechos, ¿verdad?, que eran bautizados en el nombre de Jesús. Hay respaldo bíblico. ¿Sí? Y yo no me voy a poner a pelearme con que era en el nombre de Jesús, o que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no. Yo veo que tengo respaldo bíblico de los dos. Sí, ¿Me amén. bautizaron en el nombre de Jesús? ¡Qué bueno, mijo! Ya estoy bautizado. ¿Sí? ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? No vamos a empezar a decir, no, como en el nombre de Jesús te voy a volver a bautizar, porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Los que les late pelearse con las escrituras sacan de videos que para qué le cuento y se aferran a que no, es que es así. Y el otro no, que es así. ¿Sí? Y yo lo único que veo nada más con todo eso, en vez de que enseñen a la iglesia o que aprendan, solamente le enseñan a los hermanos rebeldes a aprender a rebelarse más. Porque ya dice, el pastor bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí enseñaron que es en el nombre de Jesús. Hermano, usted está equivocado, porque el Señor me acaba de revelar que es en el nombre de Jesús.
para ser bautizados. ¿Sí? ¿O no es así? Pues nos vamos a poner al brinco como los discípulos de Juan. Porque sí se pusieron al brinco. Rabí, el que dice testimonio, del otro lado del río, bautiza y todos van a él. Ya nos quitó el trabajo. Pero Juan está en la sintonía del Espíritu y dice, ¿no les dije que yo no era el Cristo? ¿No les dije que yo no era el enviado más que para preparar el camino? Además, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo se regocija que la esposa y el esposo estén juntos. Este negocio está cumplido. Muchas iglesias de Dios tenemos que esforzarnos, predicar el Evangelio y que nos quede bien claro que eran hombres que hablaban con denuedo la palabra y de ahí surge no, que yo soy de acá, yo soy de acá, yo soy de acá. Pero es claro que ese es un error humano. Es un error humano. Porque realmente tenemos que centrarnos en el mensaje y no en el que da el mensaje. ¿Sí? ¿Sí o no? Tenemos que recibir el mensaje y no enfocarnos en el que da el mensaje. A ver, ¿qué opinan ustedes de este texto de 1 Corintios 16? ¿Sí, hermanos? ¿Qué opinan de este texto? Verso 9 en adelante dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué pasaba con Pablo cuando predicaba? Tenía muchos ¿qué? Adversarios. Empieza a dar algunas indicaciones. Si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminad en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y ahora chequen este verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir. No quiso. No, yo cuando lo he leído muchas veces, digo, ahí está. ¿Qué pasó con Apolos?
Corintios también. Pero encontramos esto, verso 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Venirá cuando le dé la gana. Bueno, no, cuando tenga oportunidad. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? De ninguna manera tuvo voluntad de ir. Y Pablo le dijo, necesito que vayas. Ve, porque necesito que vayas ahí a ver a los hermanos, a animarlos, a exhortarlos, a que sigan hablando. ¿Pero qué pasó? De ninguna manera tuvo voluntad de ir. Pero aquí ya Pablo lo justifica, le dice, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Sí? Irá cuando tenga oportunidad. ¿Sí? Y todo esto lo encuentras en la Biblia. Tú lees y dices, wow. Hombres poderosos en las escrituras, hombres, ¿verdad? Poderosos, ¿sí? Pero que yo noto en esto. Hombres que siguen siendo seres humanos. ¿O no? ¿Por qué podemos predicar con denuedo? Porque es claro que el único que nos va a ayudar a predicar de esa manera es Dios por el Espíritu Santo. ¿Es claro? ¿Sí, hermanos? Eso es seguro, segurísimo. Por eso mismo, ¿sí? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos amar al prójimo. Necesitamos saber pedir perdón y necesitamos saber perdonar. Necesitamos
condición es creer firmemente lo que se dice. Necesitamos autoridad de Dios. Necesitamos la osadía. Necesitamos ser gente osada. Y ser osado es bien importante porque es la actitud que alguien, ¿verdad?, enfrenta situaciones peligrosas y no le importa, él predica. Hoy lo más que nos pueden hacer los hermanos o la audiencia es vernos feo. ¿A qué le tenemos miedo? Dijera, el predicador va a predicar y ya trajeron machetes y trajeron piedras y trajeron pistolas, y si no les gusta el mensaje, ahorita le sueltan unos balazos. Lo único que puede pasar es que te vean feo, ¿o no? Lo único que puede pasar es que te vean enojado. Lo único que puede pasar, o aquí me culto así, trajeron piedras para darme mis pedrones, o cómo. Lo único que nos puede pasar, ¿qué es? Que ponga cara de aburrido, que ponga cara de que me duermo. Me duermo. Si hasta el mundo dice que el camarón que se duerme, y la Biblia dice despiértate de entre los muertos, o sea, el que se duerme en el culto está muerto. Despiértate de los muertos. ¿Y te alumbrará? Yeshua. ¿Sí? Hoy necesitamos mensajes valientes. Ellos predicaban con riesgo de que los mataran, y ellos predicaban. Hoy lo que más puede pasar es que predique a alguien y alguien de allá diga, hermano, usted ni sabe predicar. Es lo más que te puede pasar. Y ya con eso, ay, florecita, me pisan. Ya se quieren morir. Hoy lo que más nos puede pasar, ¿qué es? ¿Qué es? Como en los velorios, llegamos, todos están ahí cotorreando, bien felices. Llegamos, hermanos, vamos a hacer un culto, y nada más dicen un culto, y con permiso voy a salir. Y con permiso voy a salir. Y yo ahorita regreso. Y bueno, no me tardo. Y a fuga. ¿Sí? ¿Eso qué? Ya con eso nos vamos ya no vamos a predicar, ya no vamos a cantar. ¿Se acuerdan, hermana Diana, cuando usted dirigió la alabanza y iba a predicar? Yo ya ni prediqué. ¿Cómo cuántos? ¿Verdad? Éramos nosotros. Ya está, que guau, hermana, ya hizo todo el trabajo, vámonos. Ahí está. Pero ¿qué tal? Salimos nosotros, sacaron la bocina y pongan las de
A mí me dijeron un día en la Sierra Mazateca, vamos a orar por un endemoniado que se sale ahí en la calle con el machete en la mano, no deja pasar a nadie, corretea a todos. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos. Y sí, estaba ahí estaba, a media calle, viendo a ver, camionetas, le tiraron un trancazo, gente lo correteaba. Llegamos y que se nos queda viendo bien feo y digo, en el nombre de Jesucristo, sujétate. Gloria a Cristo. Y en el nombre de Jesucristo, suelta ese machete. Y que lo suelta. Gloria al Señor. Y que yo ahora sí, sobre él. Y conforme lo fui orando desde el camino de la carretera, se empezó a ir hacia su casita, hacia su casita, hacia su casita. Y haga de cuenta como que se iba metiendo y nosotros orando por él, se metió adentro y adentro el Señor lo liberó. Gloria. Ahí está. Gloria a Cristo. ¿Y qué pasó? Cuando nos dijeron, hermano, hay que ir a predicarle al brujo. Vamos. Pues vamos. Y luego el brujo me dijo, bueno, pero vas a estar a donde te lleve, a donde me lleves. Y que nos lleva a un sótano. Tapizado de imágenes, veladoras de todos, incienso, no, pachuli, que todo, no, de machos. Y muchos dicen, ya me dolió la cabeza con ese olor. Digo, no, aquí no nos va a doler la cabeza. Venimos en el nombre de Jesús. Sí, amén. Gloria a Cristo. ¿Qué? 3 horas ahí predicando. O sea, no podemos nosotros dejar de predicar la palabra. Oye, ustedes se espantan, es drogadicto, no le digas, ¿cómo que no? Entonces, si tu hijo es drogadicto, que no le prediquen. Ay, si ya calienta. Si tu hijo es borracho, que no le prediquen. Que le prediquen. A mí si me dice, papá, ¿qué crees que andaba yo bien borracho? Y me agarró un hermano ahí, y me predicó, y me oró, y me regañó, y me dijo que me arrepienta. Señor, gracias por ese hermano que hizo eso. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, iglesia de Dios, necesitamos convicción, autoridad, osadía, valor y coraje. El coraje es diferente al odio, O sea, que quede claro, porque dice, estoy haciendo un coraje. ¿Cuántos hacen corajes? Allá arriba, allá arriba. La hermana sí hace corajes. Usted también hace. ¿Pero para qué hace corajes? ¿Ve qué dijo el doctor? ¿Qué dijo el doctor? ¿Qué dijo? Le dijo, señora, ¿quiere estar sano? No haga corajes. Muy bien. No se preocupe, pero le digo también, ¿verdad? Dice, ya no necesita nada, nada más no haga corajes. Y ya no se enoje. Ya no se preocupe, también le dijo, ¿verdad? Pero mejor que le hubiera dicho, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Le he dicho, señor Adán, ya no vaya al culto. Ay, está bien. Ese está más fácil. Si le hubieran prohibido, hermano, algo así como que. Bueno, hasta usted se puso contento porque le dijo, no, café puede tomar. Hasta a mí que le brillaron sus ojos. Entonces, coraje, pero ¿para qué? Para predicar la palabra.
vamos a darle el paso a los hermanos. Tantas cosas que predicar, pero lo que no es tiempo. Yo les bendiga a todos.